Bueno, vamos a sumar un pequeño análisis a lo que era la situación, si se quiere, sociopolítica, cultural de esta zona nórdica de Europa y su relación con el desarrollo del cine. Ahí en el apunte se les marca muy bien cómo, bueno, la sociedad nórdica es una sociedad altamente elitizada, ¿no? Donde incluso hasta nuestros días la monarquía tiene una presencia importante. Una sociedad que tuvo una relación con lo divino bastante, si se quiere, tormentosa, porque ustedes saben que los preceptos católicos, si bien penetraron dentro de la sociedad nórdica, fueron cuestionados por algunas de las miradas politeístas del mundo nórdico, que en base a sus creencias y a sus mitologías fuertemente enquistadas a partir de, del desconocimiento de muchas de las fuerzas naturales. Ustedes saben que la relación entre la religión y las fuerzas naturales es fundamental. En realidad, la religión, cuando se construye en base a representación de las fuerzas naturales. Cada dios, en los politeísmos, que es la primera forma religiosa conocida por el hombre, cada dios representaba una fuerza natural. Eso luego, de alguna manera, se fue concentrando en una única entidad, a partir de ya el cristianismo, pero del judaísmo también, ¿no es cierto? Pero bueno, de hecho, si ustedes se fijan, hay estudios muy desarrollados sobre el tratamiento de los primeros textos del Antiguo Testamento, donde aparece la figura de Dios en plural. Y esto es muy interesante, es una pequeña disgregancia en las traducciones que muestran que el término de Yahvé, de Dios en el hebreo, tenía una terminología en plural en los primeros textos del Antiguo Testamento. Bueno, diríamos que la mayoría de las sociedades fueron politeístas porque asociaban de alguna forma las fuerzas naturales con la representación de los dioses, es decir, esas fuerzas naturales que eran incomprensibles, que no se podían comprender, para poder de alguna forma darle una certidumbre y una entidad, se les otorgaba la representación de un ser divino, un dios, un ser superpoderoso, mitológico. Bueno, si se quiere, la sociedad nórdica fue una sociedad que le costó un poco la figuración de las fuerzas naturales, porque básicamente las fuerzas naturales durante gran parte del año están subvertidas a la oscuridad, es decir, son invisibles, podríamos decir. Entonces el agua se congela, el cielo no aparece. De hecho, en el politeísmo, en la mitología nórdica, al revés que la mitología occidental, la luna es masculino y el sol es femenino en la mitología nórdica. Obviamente, siempre una mitología construida sobre el patriarcado, sobre la figura del hombre como el ser más poderoso. En Occidente, el sol, que es la fuente de vida y, si se quiere, el que organiza toda nuestra vida, es el hombre, y la luna es la mujer. En la sociedad nórdica es al revés. La luna es el hombre y el sol es la mujer, porque justamente la luna es la que prima y la que organiza la vida y la que permite esos pequeños momentos de vida social, si se quiere, o de exteriorización del ser humano. Bueno, decíamos, la relación con la religión, con el politeísmo, pero sobre todo con el monoteísmo, siempre fue una relación tormentosa para las sociedades para las sociedades nórdicas. En base a esto es que siempre hubo una fuerte resistencia hacia el catolicismo, y una de las formas en las cuales se encontró mayor consenso para resistir el catolicismo fue la aparición del protestantismo, del luteranismo, ¿no? A partir de la figura de Lutero. Por eso es que en el norte de Europa, quizás más en Alemania y en Holanda, pero también con fuertes efectos en todo lo que es la parte nórdica, ¿no? Suecia,
Noruega, Dinamarca y Finlandia, el protestantismo rápidamente se puede decir que tuvo consenso, que tuvo un auge, porque era una forma de resistencia al catolicismo que nunca fue bien ponderado en esta región. Por eso mismo es que podemos hablar en materia de si se quiere, de la semántica de este cine, de la identidad cultural y social de este cine, cómo refleja ese pesimismo que de alguna forma se resiste a la idealización de la vida del catolicismo. El catolicismo de alguna forma lo que busca es darle sentido a la vida, idealizarla y llevarla hacia el terreno de la significación, diciendo que la vida en realidad es un pasaje hacia el más allá, ubicado después de la vida, después de la muerte. Bueno, la falta de consenso de la sociedad nórdica para con esta visión positiva de la vida, con esta visión significativa de la vida con sentido, permitió tanto al luteranismo y al protestantismo desarrollar su credo en base a este pesimismo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el credo luterano y que el credo protestante es un credo que se basa en la mirada negativa de la vida, y es decir, que el ser humano no es bueno por naturaleza, no está relacionado con una entidad divina, es decir, no está hecho a semejanza de Dios y de toda su bondad y de toda su gloria y capacidad creativa. No, para estas miradas el ser humano no es positivo, no tiene una esencia positiva, y de hecho el mundo tampoco no es un lugar positivo. Por eso hay que aprovechar bien los dones que se nos brindan, las ventajas que se nos brindan, aprovecharlas, valorizarlas y construir con eso nuestro lugar en el mundo. Por eso justamente es que la sociedad norteamericana, que ha llevado el protestantismo hacia su fundamentalismo más extremo, utiliza la religión para justificar su consumo y sus posesiones en bienes y en dinero de forma desmedida. De alguna manera lo justifica por medio de esto, el protestantismo. Bueno, este pesimismo de alguna manera se ve en todas las películas nórdicas, ¿no? Se ve cómo el mundo no es un lugar sencillo, ni simpático, ni bienaventurado, sino que el mundo es un lugar hostil, repleto de luchas, de demonios, de conflictos, de problemas, que llevan a los seres humanos a las peores situaciones y a las peores condiciones, y donde aparecen cuestiones muy relacionadas, por ejemplo, con los vicios del ser humano, el alcoholismo, los problemas psicológicos, bueno, los monstruos internos, todo esto que de alguna forma constituye el terror psicológico nórdico. Bueno, justamente aparece acá, ¿no? Aparece en esta mirada negativa de la vida y aparece en esta vertiente religiosa construida sobre este nihilismo. Bueno, no hay que olvidar que los grandes teóricos nihilistas de la historia de la filosofía son justamente nórdicos o alemanes, están ahí muy cerca, ¿no? Nietzsche, por decir el caso más emblemático, la persona que escribió El Anticristo, es la persona el filósofo más nihilista que se recuerde en la historia del pensamiento occidental, del pensamiento humano. La psicología se desarrolló con muchísima fuerza, el psicoanálisis y la psicología se desarrolló con muchísima fuerza en este sector del mundo, en este sector de Europa, sobre todo con Sigmund Freud, ¿no es cierto? Bueno, de eso estamos hablando justamente cuando mencionamos qué es el pesimismo nórdico y cómo ha influido en materia artística, psicológica, de pensamiento, de cultura, en todas las vertientes de la sociedad.